estamos listos entonces para esta clase número 27. Muchas gracias. Lección número 27 de la materia Hechos 29, capacitación práctica para facilitar movimientos de plantación de iglesias con oralidad en campos olvidados. Nos toca hoy la lección número 27 que tiene el título Discipulando a través de la narración. Discipulando a través de la narración, ¿sí? La Biblia es un libro lleno de historias, ¿sí? Aquí tenemos algunas que podemos reconocer rápidamente con solo verlas, ¿sí? La historia de la creación, el momento en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, la torre de Babel, el arca, el diluvio, la historia de Noé. ¿Quién nos recuerda a David y a Goliat? Nehemías y la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, todo un libro de la Biblia contando esta historia. Evidentemente la Biblia está llena de hermosas historias, ¿sí? Y nosotros tenemos en estas historias un elemento clave para el desarrollo de todo el proceso de un movimiento de plantación. Según el autor, nosotros podemos, a través del aprendizaje, desarrollar todo el proceso de evangelismo, discipulado, formación de líderes e incluso la formación de la iglesia local a través de la narración de historias. Este es uno de los capítulos bien fuertes en este manual porque el autor nos va a mostrar no solo la teoría de cómo podemos a través de la narración comunicar, no solo la efectividad de la narrativa como elemento de desarrollar el proceso de plantación, sino también nos va a dar las herramientas prácticas para nosotros empezar a practicarlo y poder ponerlo en nuestro campo de trabajo. Vamos a pensar principalmente en el discipulado a través de la narración. La Biblia es un libro de historias, ¿sí? En la iglesia primitiva, el Nuevo Testamento, por ejemplo, no existía y el Evangelio era compartido de ciudad en ciudad, de persona en persona, de iglesia en iglesia, solo a través de las narraciones. Si nosotros miramos el ejemplo de Jesús, nos vamos a encontrar con que Jesús continuamente está narrando parábolas, narrando historias, narrando aquello que después va a servir para una enseñanza espiritual, pero básicamente él está contando historias. Encontramos a Jesús contando la historia del hijo pródigo, de la moneda perdida, ¿sí? Continuamente el sembrador, todas las historias y todas las narrativas de Jesús están relacionadas con historias que después tenían una enseñanza espiritual detrás de la parábola o de la historia que Jesús contaba. Pero prácticamente toda la enseñanza de Jesús se desarrolló principalmente a través de narrar historias. Y es interesante que los principales campos no alcanzados actualmente en Asia y en África continúan con esta técnica de narrar a través de las historias, ¿sí? Estas culturas usan la narración, ¿sí? En Asia mucho más todavía, pero en las tribus africanas también se utiliza la narración como la forma oral de ir transmitiendo verdades de generación en generación. El estudio de la Biblia y los métodos de discipulado, en su mayor parte, los nuestros, ¿sí? Están basados en la lógica y la racionalidad occidental. Nosotros hablamos mucho de conceptos, ¿sí? Bueno, las historias hablan de cosas mucho más simples, hablan de personas, hablan de problemas, hablan de situaciones que son mucho más fáciles de transmitir. Por lo tanto, las historias son un método maravilloso para usar en todo el proceso de plantación, en la evangelización, en el discipulado, en la formación de los líderes y también en la formación de la primera iglesia. En esta sesión nosotros vamos a empezar a desarrollar un currículum para el discipulado basado en la narración de historias de la Biblia. Después de desarrollar ese currículum, vamos a mostrar cómo se puede usar este método
en la narración para el discipulado. Pensando entonces en lo que es cómo nosotros podemos enseñar doctrinas a través de la narración, aquí el autor nos presenta el pasaje de la Biblia de Hebreos 6, 1 y 2, donde dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Por tomar un ejemplo bíblico, aquí nosotros por lo menos podemos encontrar 6 doctrinas básicas a las cuales el apóstol Pablo hace relación en el libro de Hebreos, ¿sí? Entonces yo te invito a que vos hagas un ejercicio ahí en un papel en blanco y lo hagas en este momento, con este pasaje. ¿Cuáles son las 6 doctrinas básicas que se están mencionando aquí en Hebreos 6, 1 y 2? Aquí por lo menos hay 6 doctrinas básicas que el apóstol Pablo nos invita a que nosotros incorporemos en nuestra lista como algo importante de la doctrina de Cristo que tendríamos que enseñar. Y como segundo ejercicio, yo quiero que ahí vos vayas hacelo de verdad, porque ahora cuando terminemos la lección te voy a pedir tu lista, ¿sí? Haceme acordar, quiero ver cuál es tu lista, de cuáles serían las 6 doctrinas adicionales que vos le enseñarías a los nuevos creyentes en el discipulado. ¿Cuáles serían, aparte de los 6 temas que están en Hebreos 6, 1 y 2, otros 6 temas claves que vos le enseñarías a un nuevo discípulo? ¿Sí? Este es el primer ejercicio para empezar a armar un currículum de discipulado a través de la narración. ¿Por qué es importante tener la lista primero de 12 doctrinas básicas? Porque eso nos va a permitir armar un cuadro, ¿sí?, con las historias y con los versículos bíblicos que nos van a ayudar a enseñar estas doctrinas a los nuevos discípulos a través de la narración. Entonces, ahí donde estás, te doy unos segundos para que la vayas haciendo. ¿Cuáles son las 6 doctrinas que están en Hebreos 6, 1 y 2? ¿Y cuáles serían las 6 doctrinas adicionales que te gustaría enseñarle a nuevos creyentes? Después lo podés hacer mucho más fino, te podés poner a orar, podés ayunar y definir más adelante, pero hacé ahora el ejercicio porque esto te va a dar una idea de qué es importante para vos enseñar a un discípulo, ¿sí? Algunos mentores dicen que en realidad lo más importante es lo que nos viene primero a la cabeza, ¿sí? Más allá de que uno puede pasar tiempo en oración y ayuno antes de tomar una decisión, muchos mentores enseñan que eso que viene a tu cabeza primero, ¿sí?, está relacionado con aquello que ya está aceptado por vos y que vos podés llevar adelante. Por eso, hacer un ejercicio rápido con lo primero que viene a la mente también tiene un grado de valor importante, ¿sí?, muy importante. Entonces, hacé tu lista ahí, ¿cuáles serían las 6 cosas que vos le enseñás a un discípulo? Por ejemplo, yo te voy a compartir la mía. Ayer estuve en el encuentro de discipulado ahí en la iglesia Anahuín, ¿sí? Y nosotros ya vamos por la lección 5, ¿sí? Pero en esas lecciones, por ejemplo, primero le enseñamos todo lo que es el evangelio completo a la persona, ¿sí? El evangelio completo, ¿qué es la nueva noticia, la buena noticia, el evangelio completo? ¿Qué es eso? ¿Sí? Para ver si realmente él lo recibió o no lo recibió. Después le hablamos de las 4 seguridades: la seguridad de la salvación, la seguridad del perdón, la seguridad de la provisión y la seguridad de la victoria. Después le enseñamos el tema de la obediencia, ¿sí? Después le enseñamos el tema del bautismo. Después le enseñamos lo que es la iglesia. Después le enseñamos a ser de bendición a otros, para que rápidamente se metan los nuevos discípulos el ADN del valor de amar a la gente, ¿sí? Y finalmente, ayer empezamos con la lección 5, que habla acerca de cómo crecer. Y en cómo crecer le enseñamos la importancia de la oración, la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la vida de ser discipulado, la importancia de estar en un grupo pequeño
y la importancia de utilizar sus dones en la iglesia. Esos son los temas que nosotros enseñamos en el discipulado básico en la iglesia aquí en Anagüí, y sería más o menos mi lista de 6 y un poco más de temas. Entonces, si vos ya tenés tu lista ahí de 12 temas listo, avanzamos en la lección. Ahora usted va a desarrollar un currículum para discipular a una persona a través de la narración. Lo vamos a hacer en esta misma clase, ¿sí? Usted va a seleccionar una doctrina que usted quiere enseñar, ahora le voy a mostrar cómo. Después va a buscar 2 historias del Antiguo Testamento y 2 historias del Nuevo Testamento para cada doctrina, ¿sí? Entonces, si usted ya tiene las 12 doctrinas, ¿sí?, preparadas, ahora va a buscar 2 historias del Antiguo Testamento y 2 historias del Nuevo Testamento que enseñen esa doctrina, ¿sí? Segundo punto. Y tercero, para cada una de esas historias, usted va a buscar un versículo para memorizar que se relacione con la doctrina para enseñárselo a sus discípulos. Fíjense cómo lo vamos a ir haciendo. Aquí van algunos tips, ¿sí?, acerca de cómo se hace este trabajo. El versículo para memorizar en cada historia puede ser del pasaje que contiene la historia o de otro pasaje de la Biblia. Lo importante es que el versículo para memorizar esté relacionado con el tema y la doctrina que queremos enseñar. Es de mayor importancia que el versículo para memorizar se relacione con la doctrina enseñada en la historia. No enseñe versículos descolgados de la historia. Así la gente relaciona la historia y el versículo. Y cuando la gente aprenda la historia y el versículo, ellos van a estar listos para enseñar esa historia y ese versículo a otros, ¿sí? En el primer ejemplo que vamos a ver ahora, por ejemplo, el versículo para memorizar de la historia de David y Betsabé fue elegido del Salmo 51. ¿Por qué? Porque David escribió este salmo después que se arrepintió del pecado cometido con Betsabé. Entonces, si estamos enseñando sobre el arrepentimiento, la historia de David y Betsabé nos sirve para ver el tema del arrepentimiento, y el versículo lo vamos a sacar del Salmo 51, donde justamente David está hablando de cómo él se arrepintió del pecado cometido con Betsabé. Entonces, este es básicamente un ejemplo de cómo vamos a desarrollar este currículum de discipulado en base a narrativa, ¿sí? Y aquí ustedes tienen un ejemplo. Esto después ustedes lo tienen que replicar con los 12 temas que quieren enseñar a sus discípulos. Pero, por ejemplo, doctrina, arrepentimiento, ¿sí? Historia del Antiguo Testamento, David y Betsabé. Otra historia, Jonás predicando en Nínive, cómo Jonás se arrepiente y vuelve a hacer lo que Dios le manda hacer. Versículo para memorizar en la historia de David y Betsabé, Salmo 51, 17. Y versículo para memorizar de la historia de Jonás, 1 Juan 1:9. Fíjense que el versículo no es de la historia, pero sí es del tema del arrepentimiento, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo ya tengo 2 historias para enseñar arrepentimiento y los versículos para enseñar arrepentimiento. Después podría buscar 2 historias más del Nuevo Testamento sobre arrepentimiento y también seleccionar los versículos sobre arrepentimiento. ¿Qué me daría esto? Que, por ejemplo, en la doctrina del arrepentimiento, yo tendría para trabajar durante un mes entero para enseñar esta doctrina a mis discípulos. Les contaría 4 historias sobre el arrepentimiento, les enseño 4 versículos sobre el arrepentimiento, y al ellos aprender la historia, aprender a contarla y aprender de memoria el versículo, ellos están listos sin tener ningún papel en la mano, sin tener la Biblia en la mano, sin tener un manual en la mano. Ellos están listos para enseñar de una manera bastante amplia, 4 historias, la doctrina del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, esto es poderosísimo en el sentido de que yo no necesito un papel en la mano, no necesito la Biblia en mi mano, no necesito ningún libro, y voy preparando gente que está lista
para distribuir estas historias entre todo su círculo de influencia. Ustedes imagínense que ustedes arman, ayer por ejemplo teníamos un grupo de 9 personas en el grupo de discipulado. Ahí había 3 familias, o sea, dos por cada matrimonio, con hijos atrás, ¿sí? Por lo cual cada uno de ellos tiene un círculo de amigos, un círculo de vecinos, tiene hijos. En todos esos círculos, ellos una vez que conocen la historia la podrían contar a otros, ¿sí? Y esto haría que cada persona esté enseñando esta historia a 4 o 5 personas que están en su círculo. ¿Por qué lo harían? Porque es más fácil contar una historia que dar una de nuestras lecciones de escuela dominical, ¿sí? Que a veces están más plagadas de conceptos teológicos que la gente no entiende, pero una historia, cuando uno la aprende y está bien relatada y es atractiva, uno la recuerda y la puede repetir a otra persona. Fíjense, en las siguientes tablas, ¿sí?, que el manual les presenta, usted tiene que hacer el ejercicio de preparar su currículum y estar listo para enseñar 12 doctrinas diferentes, ¿sí? 12 doctrinas diferentes. Este cuadro que usted ve aquí lo tiene en el manual y está replicado 12 veces. Usted dirá, acá se equivocaron e imprimieron mal. No, justamente están los cuadros en blanco 12 veces para que usted los complete con 12 doctrinas diferentes, con 2 historias del Antiguo Testamento y 2 historias del Nuevo Testamento, y con el versículo para memorizar en cada una de las historias. ¿Por qué le vamos a enseñar cada mes una doctrina nueva? Porque quiere decir que en 12 meses, en un año, nosotros le habremos dado 12 doctrinas básicas a este nuevo discípulo, y no solo esto, sino que le hemos dado una herramienta para que él la enseñe a otros, porque él puede naturalmente contar esta historia y compartir este versículo que memorizó con otra persona sin tener ningún material impreso en sus manos. Segunda cosa importante, estamos llevando al discípulo en un proceso de 12 meses de crecimiento en las doctrinas del Señor. Tercer elemento importante, estamos mostrándole al nuevo discípulo que las verdades que extraemos de la Biblia, las extraemos de toda la Biblia. Por eso estamos eligiendo 2 del Antiguo y 2 del Nuevo. Sin que él lo sepa, ¿sí?, él está recorriendo toda la palabra de Dios de punta a punta. Usamos historias de Génesis hasta Apocalipsis. Y esto le va mostrando a él que las doctrinas principales de la Biblia están en toda la palabra de Dios, y que toda la palabra de Dios es la fuente de autoridad de nuestra fe y de nuestra práctica. Así que el ejercicio para esta semana es que vos prepares, ¿sí?, tus 12 doctrinas, tus 4 historias sobre cada doctrina y tu versículo para memorizar acerca de cada doctrina. El viernes que viene, todos aquellos que quieran compartir, ¿sí?, si hicieron los deberes, van a poder compartir cuáles son las doctrinas que han aprendido. Vamos a dedicar un tiempo a esto. Es importante que lo puedan hacer. 12 doctrinas, 4 historias y 4 versículos. Esto nos da un currículum de un año para enseñar doctrina básica a nuestros discípulos. Algunas cosas importantes que tenemos que recordar cuando vamos a narrar la historia. Vamos a suponer que vamos a usar esta narrativa con nuestros discípulos a partir de esta semana, ¿sí? Aquí le damos algunos tips de cómo usted puede desarrollar esta tarea. Vamos a suponer que usted ya tiene el currículum hecho, tiene las 12 doctrinas, tiene las 4 historias y los 4 versículos para cada doctrina. Quiere decir que usted tiene un año, ¿sí?, de currículum preparado para formar un nuevo discípulo. En primer lugar, se narra la historia de la Biblia, ¿sí? El sembrador salió a sembrar. No se lee la Biblia, ¿sí? Había un sembrador que cada mañana se levantaba y salía a sembrar, ¿sí? No lea la historia de la Biblia, no lea la historia de ningún lado, ¿sí? Usted la tiene que narrar la historia, tiene que ser como un cuento, ¿sí? Si quiere, busque ahí en internet algún artículo secular de cómo contar un cuento, hay muchos, ¿sí? Bueno,
¿Por qué es importante contar bien el cuento? Porque usted se va a dar cuenta de que nosotros enseguida empezamos a hablar de los conceptos teológicos y doctrinales, ¿sí? En una historia no se habla de conceptos, en una historia se habla de personas, se habla de problemas, se habla de situaciones, se habla de objetos, se habla de acciones, ¿sí? No de conceptos doctrinales. Entonces usted primero tiene que aprender bien la historia, ¿sí? Para después poder enseñarla bien. Tiene que saturarse con la historia, conocer detalles de la historia para hacerla más enriquecedora y tiene que ensayarla antes de enseñarla, ¿sí? Para contar bien una historia. Después que usted cuenta la historia a su grupo, le hace preguntas al grupo sobre la historia para que ellos aprendan a recordar los personajes y lo que pasó en la historia. Entonces aquí usted tiene que tener algunas preguntas, ¿sí? ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Cuál personaje le llama más la atención? ¿Con cuál personaje usted se identifica en esta historia? ¿Cuál es el tema principal de esta historia? ¿Sí? Todas preguntas que ayuden a que la gente hable sobre la historia. Esto le va a permitir a los discípulos incorporar la historia en su corazón, los detalles y las cosas más importantes. Después que usted hizo las preguntas sobre la historia, haga que cada persona cuente la historia al grupo a su manera, ¿sí? Los miembros del grupo pueden decírsela entre ellos y es importante que cada persona en el grupo pueda narrar la historia de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto los empieza a animar a ellos a contar la historia, ¿sí? Y les va también haciendo perder el miedo a contar la historia a otros. Después que todos ellos muestran que pueden contar la historia, usted entonces va a hacer un segundo grupo de preguntas. Y estas tienen que ver con la doctrina que usted está enseñando al contar esta historia en particular. Aquí hay que ayudarle al grupo a entender cuál es el tema principal de la historia, cuáles son las verdades principales de esta historia y cómo nosotros podemos poner en práctica esas verdades en nuestra vida cristiana. Después de que usted está seguro de que todos pueden narrar la historia y han entendido las verdades principales de la historia, entonces aprendemos el versículo de memoria. No sé si usted ha pasado por algún entrenamiento para aprender versículos de memoria, pero la forma de aprender un versículo de memoria es repetir frases cortas, todos, uno por uno, repetimos, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios. Cada uno va repitiendo, ¿sí? Que ha dado a su Hijo único, que ha dado a su Hijo único, que ha dado a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Ahí juntamos dos frases y todos repetimos, ¿sí? Y así seguimos. Usted tiene que separar el versículo en todas las partes necesarias, 3 o 4, y ir haciendo que todos repitan. La repetición entre todos, ¿sí? Va haciendo que la persona lo vaya memorizando y se vaya de esa lección con el versículo memorizado. ¿Sí? Si lo va haciendo de a poco, si usted le da todo el versículo junto, no lo va a poder hacer. ¿Sí? Es más, se va a frustrar y no va a querer hablar más. Ahora, si usted lo va haciendo de a una frase, todos van repitiendo, todos van escuchando varias veces la misma frase y después va sumando frases, ¿sí? Hasta que usted enseña todo el versículo completo, ellos lo repiten todos en la clase y entonces ellos se van de esa lección de discipulado con una historia aprendida que saben narrar, con una doctrina que han aprendido y verdades sobre esa doctrina que pueden compartir, y con un versículo de la palabra de Dios que pueden enseñar a las personas que están a su alrededor. Este método es el que el autor ha utilizado para generar movimientos de discípulos en los pueblos donde ellos plantaron iglesias. ¿Por qué? Porque este método se iba extendiendo de una manera natural alrededor de todas las personas que escuchaban las historias, ¿sí? Aquí repite el slide lo que acabo de decir. Hágale repetir frase por frase, ¿sí? Cada parte del versículo hasta que ellos lo puedan decir completo. Si usted ve que no lo pueden decir, si usted agrega una segunda frase y no la pueden decir, vuelve a repetir la segunda frase. Todos la repetimos de nuevo, hasta que todos podamos repetir dos frases juntas. Cuando todos repetimos dos frases juntas, agregamos la tercera y ahí llega un momento en que todos sabemos memorizar el versículo y lo podemos
decir. Esto ayuda a reforzar la verdad de la doctrina que hemos enseñado en la historia. Y esto hace que la persona se vaya con una historia, una doctrina y una verdad de la palabra de Dios aprendida, y un verso de la palabra de Dios en su corazón. Eso no se lo saca nadie más de su corazón, ¿sí? Yo todavía a los 53 años estoy repitiendo versículos que mi papá me enseñaba ahí alrededor de la mesa. Todas las mañanas teníamos que aprender un versículo de memoria, ¿sí? Y todavía recuerdo esos versículos que aprendí cuando tenía 8 años de edad. Así que descubra el valor de contar historias a través de la narración y formar discípulos con este método. Resumen entonces de esta lección: en el espacio a continuación usted va a encontrar observaciones, anote todo lo que ha aprendido sobre la narración de las historias de la Biblia, y esto le va a ayudar cuando usted se prepare para contar historias a sus discípulos. Como frutilla del postre, en este manual usted va a encontrar una lista de 150 historias que el autor nos regala, ¿sí? 150 historias de la Biblia usted va a encontrar en el manual. Así que ahí ya tiene una gran referencia. Si usted tiene que hacer 12 doctrinas, ¿sí? De 12 doctrinas, usted tiene que elegir 4 historias. ¿Qué quiere decir esto? Que usted necesita por lo menos 48 historias para enseñar estas 12 doctrinas, ¿sí? Bueno, el autor ya le regala ahí 150 historias en el manual. Así que vaya al manual y fíjese, a ver, esta historia a mí me gusta, la podría usar para enseñar sobre la fe. Esta la voy a usar para enseñar sobre la oración. Esta la voy a usar para enseñar sobre la palabra de Dios. Esta la voy a usar para enseñar sobre la obediencia. Y ahí usted ya tiene un buen listado que le va a facilitar la tarea. Así que no tiene excusa para el viernes que viene. Prepare su listado de 12 doctrinas que usted le va a enseñar a su discípulo, con las 4 historias, 2 del Antiguo, acuérdese, y 2 del Nuevo, y un versículo de la Biblia que enseña sobre ese tema. Con esto nosotros podemos tener un currículum completo para formar un discípulo durante un año o más, lo que usted quiera. Si usted quiere poner 15 doctrinas, las puede poner. Si quiere poner 20, las puede poner. ¿Por qué el autor no lo va a hacer? Porque él lo que indica y aconseja es que nosotros tengamos un currículum para formar discípulos, ¿sí? Ahora, este mismo ejercicio, por eso este capítulo es tan potente, porque este mismo ejercicio que yo estoy haciendo aquí con la tarea de discipulado, yo lo podría armar, me podría armar un currículum para los otros procesos de plantación. Por ejemplo, yo podría prepararme una serie de historias sobre la evangelización, ¿sí? Historia de la moneda perdida, historia del hijo perdido, ¿sí? ¿Cuántas historias podemos encontrar para enseñar lo que es el evangelio? ¿Sí? Entonces yo podría tener 12 historias con sus versículos preparados para evangelizar a la gente. Entonces me invitan a una casa, ¿sí? Y en vez de abrir la Biblia, que no la tengo en un campo cerrado, cuento una historia. Y con esa historia comparto lo que es el evangelio, la perla perdida. Imagínense, armar una historia sobre la perla perdida. ¿Sí? Bueno, yo podría tener mi currículum para evangelizar gente, podría tener mi currículum para formar. Cuando esa gente acepta a Cristo, empieza el currículum de discipulado. Entonces acá tengo mis 12 historias para discipular y enseñar doctrina. Después yo puedo armar mi currículum para formar líderes. ¿Qué le enseñaría? 12 temas para liderazgo. Estoy formando los nuevos, ya no son discípulos, ahora ellos van a tener grupos a su cargo. ¿Qué le enseño a esos líderes? Bueno, también podría armarme mi lista de 12 temas que quiero enseñar a esos líderes con historias de la Biblia, y entonces voy a formar a esos líderes a través de la narración de historias de la Biblia, ¿sí? Y finalmente, el autor también nos anima a que cuando nosotros ya tengamos líderes y cada líder tiene un grupo, imagínese usted tiene 5 líderes, cada líder tiene 10 personas en su grupo, usted ya tiene una iglesia de 50 personas, ¿sí? Como
como planteamos en el plan de plantación de iglesias, Carlos nos invita a plantar en 2 años una iglesia de 50 personas, ¿sí? Tengo las 50 personas, ahora tengo que formar a la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué le enseño a la iglesia? ¿Qué le enseñaría usted a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Entonces, ahí de nuevo voy a ir a buscar historias donde yo pueda enseñar cómo funciona el pueblo de Dios, cómo Dios quiere que su pueblo funcione, ¿sí? Entonces tendría mi currículum de 12 historias para trabajar durante 1 año formando a la nueva iglesia. Por eso este capítulo 27 es tan importante, porque yo podría dejar preparado ya para mi proceso de plantación mi currículum preparado de 12 historias y doctrinas acerca de la evangelización, 12 historias y doctrinas acerca de cómo formo un discípulo, 12 historias y doctrinas acerca de cómo formo nuevos líderes y 12 historias y doctrinas acerca de cómo formo a la nueva iglesia, ¿sí? Con esto yo tendría material para 4 años de trabajo si tengo estos currículums preparados. 4 años de trabajo en la formación de una nueva iglesia. Y el agregado que tiene esto es que si yo utilizo esto con mis discípulos y mis líderes, ellos ya tienen en sus manos también un currículum de cómo llevar adelante el trabajo. Ellos ya tienen una ruta de cómo llevar adelante esta tarea, ¿sí? Y lo más valioso, la tienen en un elemento que no requiere de tener un teléfono, de tener un papel, de tener una Biblia. No necesitan tener nada en sus manos. Necesitan simplemente haber aprendido las historias, los versículos de la palabra de Dios, y entonces van a estar listos para compartirlo en su lugar. Una cosa que hace el autor repetidamente es que cada vez que nosotros contemos una historia a un grupo, hay que animar a que ese grupo en la semana salga y vaya a contar esa historia a otros, ya sea para evangelizar, para discipular, para enseñar a sus hijos, pero que la mejor manera, dice el autor, de que uno aprenda estas historias es que la enseñe a otra persona. Por lo tanto, aquí tenemos un capítulo hermoso, riquísimo, y que nos deja una herramienta de trabajo para la plantación de iglesias que es clave para lo que el autor nos está enseñando. Muy bien.